El día de hoy, Netson Villalobos y yo tenemos el honor de estar o de presentarles a la doctora Alejandra Aguilera Tello. Ella es médico especialista en audiología, foniatría, otoneurología y tiene la alta especialidad en audiología pediátrica. Ella es egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación de acá de México, de la Ciudad de México, y el día de hoy pues nos va a hablar de un tema muy, muy importante, que es la evaluación de la audición en los niños. Es algo que a todos nos interesa siempre. Siempre encontramos algo nuevo, siempre estamos queriendo saber nuevos tips, nuevas opciones para evaluar lo mejor posible a los niños, que como que nos da miedo a veces, ¿no? Entonces, bienvenida, Ale. Muchas gracias. Aquí estamos, ya te diste cuenta que tenemos un gran público y van a estar llegando. Bienvenido, Ned, no sé si quieran decirnos algo antes del inicio. Pues primero agradecer, Marta, la invitación y también por la iniciativa. Creo que a todos nos gustó mucho cuando nos propusiste al equipo que querías iniciar con este proyecto de la Academia Starkey, y creo que igual lo hemos visto en la convocatoria. Creo que todos estamos muy ansiosos de que esto arranque. Y Ale, por supuesto, llevo 2 minutos entrecortado de conocerte porque me he salido de la sesión, pero ya Marta nos da muy buena referencia de ti. Primero agradecerte por la invitación, esperemos que también te tengamos en las siguientes y estamos ansiosos de que nos hables de todo este tema tan preguntado en el área del audioprotesismo. Ale, bienvenida. Claro que sí, muchísimas gracias. Un gusto igual conocerte. Sí, pues bienvenida. Le voy a compartir la pantalla y mientras les voy... Muy bien, entonces, bueno, este es un tema con el que quisimos dar inicio debido a ese gran interés que tenemos todos por saber cómo evaluar a los niños, por saber la importancia, el impacto que dan los problemas auditivos. Depende de la edad, depende del momento en el diagnóstico, es tal vez el pronóstico para su vida futura. Y bueno, inicialmente quisiéramos que nos dieras una introducción, Ale, y que nos hablaras también un poco de los datos de la epidemiología, de la frecuencia, más que nada de estos datos de problemas auditivos, referencias, qué tantos problemas auditivos hay, edades, todo esto que tú ya sabes, ¿no? La epidemiología. Y entonces, bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a todos por estar aquí, sobre todo Marta, muchas gracias por la invitación. Netson, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros acompañándonos. Es un gusto la invitación que me hicieron y obviamente estar aquí para poder compartir pues todo esto con ustedes. Trataré de que sea lo más fácil. De todas formas, cualquier cosa pues me pueden ir preguntando y lo vamos resolviendo. Entonces, bueno, primero quisiera que pudiéramos definir lo que es audición, que bueno, esta es la capacidad de percibir un sonido por medio del sentido del oído. Y cuando tenemos una deficiencia en esta capacidad es cuando entonces aparece la deficiencia auditiva o la hipoacusia. Y tenemos aquí algunos datos importantes. Si me puedes pasar la siguiente diapositiva, porfa. Okay. En cuanto a epidemiología de hipoacusia, es muy importante que veamos que este padecimiento lo encontramos en 5 de cada 1000 recién nacidos padece hipoacusia de distinto grado. Todo esto está tomado de cifras mexicanas, entonces es importante tomarlo en cuenta. Aproximadamente 2000 familias cada año están afectadas por la presencia de una discapacidad auditiva en uno de sus hijos, de acuerdo al INEGI. Más del 90% de los niños hipoacúsicos nacen en senos de familias cuyos padres son oyentes. Este dato es muy importante, ya que podemos ver cómo la mayoría de nuestros pacientes pediátricos con hipoacusia están en núcleos familiares donde todos son normoyentes. Y eso hace para las familias que sea un duelo significativo, que no saben a dónde acudir, qué hacer, dónde pueden rehabilitar al niño, etcétera. Y además, pues no saben lengua de señas. Entonces también son muchas las dificultades que tienen estos pacientes al enfrentarse a una sociedad que escucha, ¿no? Entonces, a una sociedad que tiene lenguaje y para ellos esta es la parte más difícil, o sea, hasta el 90% de estos pacientes. La siguiente, por favor.
40% de la población infantil con hipoacusia severa a profunda pueden ser candidatos a implante coclear. Esta cifra es importante ya que el diagnóstico debe ser lo más tempranamente posible para que el implante coclear sea colocado de preferencia antes de los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo crítico para adquirir lenguaje. El primer periodo crítico para adquirir lenguaje es hasta los 3 años. Entonces, para que el implante coclear haga su objetivo, que es el que el paciente tenga un lenguaje oral y pueda comprender bien el lenguaje, es muy importante colocarlo antes de los 3 años, por este primer periodo crítico de adquisición del lenguaje, donde aproximadamente el niño adquiere un 80% de este lenguaje. El segundo periodo crítico es hasta los 6 años, pero mientras nosotros podamos poner el implante coclear o el auxiliar auditivo lo más tempranamente posible, pues obviamente la rehabilitación será mucho mejor. El 80% de las hipoacusias infantiles son congénitas, el 60% de las hipoacusias en niños tienen un origen genético y solo el 50% de los niños nacidos con hipoacusia se identifican factores de riesgo. De aquí la importancia del tamiz auditivo neonatal universal, ya que vemos que muchas veces nos enfocamos más en esos pacientes que tienen factores de riesgo, que son prematuros, que tienen bajo peso al nacer, que presentaron algún grado de hipoxia, y nos olvidamos de los otros pacientes, ¿no? No se le hace a veces el tamiz a todos. De aquí la importancia que se haga el tamiz universal, ya que el 50%, la mitad de los pacientes con hipoacusia ya diagnosticada, no tienen factores de riesgo. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poco más en cuanto a la clasificación de la hipoacusia, a dar algunas otras generalidades para irnos entendiendo de una mejor manera. La que sigue, por favor. La hipoacusia la podemos clasificar de diferente manera. Uno, de acuerdo a la adquisición del lenguaje, que la podemos clasificar como prelingual o prelocutiva, o postlingual o postlocutiva. Prelingual es antes de que se haya desarrollado el lenguaje, postlingual posterior a que se haya desarrollado este lenguaje, de una forma cuantitativa a través de un audiograma o de potenciales auditivos o algún estudio que nos pueda ayudar a decir, bueno, el paciente tiene un grado de hipoacusia leve, moderado, severo, profundo, de lo que hablaremos también más específicamente un poquito adelante. De su etiología, bueno, la hipoacusia la podemos clasificar ya sea una etiología congénita o adquirida, que también les voy a comentar más adelante. Y la hipoacusia también la podemos clasificar de acuerdo a su evolución, ya sea que sea de una evolución súbita, es decir, que aparece de un momento a otro, de un día a otro, o una evolución progresiva, la cual puede ser lentamente progresiva o rápidamente progresiva, dependiendo del padecimiento. Y también de acuerdo a su topografía, es decir, al sitio de la lesión. Aquí podríamos decir que la hipoacusia en un primer momento puede ser unilateral, ya sea derecha o izquierda, o bilateral. O también podemos ver dónde está el sitio de la lesión. Tenemos una hipoacusia de transmisión, de conducción o conductiva, donde la alteración estará a nivel de oído externo o de oído medio. Mientras que una hipoacusia sensorial, la lesión va a estar a nivel de oído interno, específicamente en cóclea. Y una hipoacusia neural, donde la lesión estará a nivel de nervio auditivo. Y tenemos otro tipo de hipoacusias que serán mixtas. La que sigue, por favor. Para que nosotros podamos clasificar la hipoacusia de acuerdo al grado que tiene esta hipoacusia, nos podemos ayudar del promedio de tonos puros, el cual va a estar dado, como saben, en decibeles, y el estudio pues, que más utilizamos es la audiometría. Tenemos muchas clasificaciones, como lo pueden ver, pero es importante que nosotros nos basemos, o lo que hemos hecho ahora en el Instituto Nacional de Rehabilitación, es basarnos más en la clasificación de la OMS, que como sabemos es un organismo internacional que tenemos todos que llevar en cuanto a discapacidad. Entonces, la hipoacusia, al ser una discapacidad, tenemos que regirnos en algo, y lo que hemos hecho es regirnos en la clasificación de la OMS. Si nosotros escuchamos entre 0 y 25 decibeles,
vamos a ver que la audición está normal. Entre 26 y 40 decibeles hablaremos de una hipoacusia superficial. Entre 41 y 60 decibeles hablaremos de una hipoacusia moderada. Entre 61 y 80 decibeles hablaremos de una hipoacusia severa y más de 80 decibeles hablaremos de una hipoacusia profunda. Entonces, esta clasificación es muy importante tenerla en cuenta. En cuanto a etiología, ya comentábamos que la hipoacusia la podemos dividir en congénita o adquirida. Dentro de los factores congénitos, vamos a encontrar que una de las grandes causas va a ser la herencia. Y esta herencia puede ser sindrómica, es decir, estar ligada a un síndrome genético o no sindrómica. Y la otra parte van a ser por factores adversos al nacimiento, que estos factores adversos pueden ser peri o postnatales, ¿no? Y recordemos que en los niños más del 80% de la hipoacusia es congénita. También puede ser adquirida y eso puede ser por algún proceso infeccioso, algún traumatismo, ototóxicos, pues el más común es la micacina o el uso tal vez de algún medicamento para el cáncer como el cisplatino, enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunes o idiopáticas, donde no encontramos la causa como tal. Pero en los niños, en lo que más nos vamos a enfocar es en la parte congénita. La que sigue, por favor. Dentro de las hipoacusias congénitas, vamos a ver que las sindrómicas aproximadamente son un 30%. De estas, recordemos que están asociadas generalmente a malformaciones en pabellón auricular, es decir, a oído externo, y muchas veces también en alteraciones a otros órganos. Los órganos más comunes que se alteran pueden ser los riñones, el corazón, médula espinal. Y también vemos que se han descrito más de 400 síndromes que pueden presentar hipoacusia o que están ligados a hipoacusia. Dentro de las hipoacusias congénitas no sindrómicas, que son la mayoría, un 70%, el tipo de herencia más común es la herencia autosómica recesiva, que es aproximadamente un 75 a un 80%, seguido de la herencia autosómica dominante de un 15 a un 24%, y finalmente la herencia más pequeña va a ser la ligada al cromosoma X, entre un 1 a un 2%. La que sigue, por favor. Gracias. Dentro de las hipoacusias sindrómicas, los síndromes que más llegamos a ver en nuestra consulta diaria, pues son pacientes, por ejemplo, con síndrome de Van der Burg. Este síndrome de Van der Burg son heterocromías en las que podemos ver a un paciente que tiene, por ejemplo, diferente coloración en el iris, ¿no? Son pacientes que incluso llegan a tener un ojo verde o azul esmeralda, como lo podemos ver en la foto, y el otro ojo café, ¿no? O tener como chispeados los ojos, un poco de café, un poco de azul, etcétera. Otra cosa que es muy común en ellos es este mechón de cabello como el que tenía Tongolele, no sé si se acuerdan, que bueno, ese es muy representativo también, o incluso canas prematuras. Otras de las características que se puede ver en esta paciente es que tienen el puente nasal muy estrecho y la nariz bulosa, además de que no todos, pero en un gran porcentaje pueden tener distopia cantorum, que es eso que pueden ver que se ven más separados los ojos. Otro de los síndromes importantes a tomar en cuenta es el síndrome de Usher, donde el paciente presenta retinitis pigmentosa e hipoacusia sensorial. Este es muy importante porque puede llevar al paciente a tener dos tipos de deficiencias, visual y auditiva. La neurofibromatosis, que son pacientes que presentan diferentes tipos de cáncer y en ellos hay mucho los neurinomas y en este caso el neurinoma del nervio acústico es de gran importancia ya que los lleva a hipoacusias muy severas a profundas. El síndrome de Treacher-Collins, que es un síndrome en el que podemos ver que les dicen que tienen cara como de pajaritos, tienen diferentes malformaciones craniofaciales sobre todo y además hipoacusia. El síndrome de Pendred, que es un síndrome que se caracteriza por tener hipoacusia neurosensorial y bocio. Las craneosinostosis, que como saben es el cierre prematuro de las suturas
de las suturas craneales, donde podemos ver aquí en un extremo a un paciente con Crusoe. Y se me estaba pasando el espectro faciauriculovertebral, que es la niña que vemos con los ojitos tapados. Bueno, ellos tienen diferentes malformaciones craneofaciales y también a nivel de microtias, malformaciones en una hemicara, asimetrías faciales, problemas en médula espinal, etcétera. Y también las mucopolisacaridosis son importantes a tomar en cuenta. Y otro de los síndromes que también tenemos que ver de importancia es el síndrome de Down, ya que muchas veces estos pacientes se la pasan con otitis de recurrencia. Entonces, presentan casi siempre, lo más común, hipoacusias conductivas. La que sigue, por favor. Aquí nada más les quise poner unas tablas para que tomemos en cuenta todas las hipoacusias no sindrómicas que tenemos. Y una forma de identificarlas fácilmente es que cuando hablamos de una hipoacusia sindrómica de herencia autosómica dominante, siempre el locus va a empezar con DFNA y de ahí iremos viendo los diferentes 1, 2, 3, etcétera, y las diferentes características y los genes. Generalmente casi todas estas hipoacusias son podlinguales, son las menos comunes en niños. Las que siguen, por favor. Y en esta otra tabla vemos las no sindrómicas de herencia autosómica recesiva, que siempre va a aparecer con un locus como DFNB y después ya aparecerá el número correspondiente. Y aquí, pues, las mayoría, como vemos, son prelinguales, que son las más comunes en nuestros pacientes pediátricos. Pero son muchísimas, tenemos muchísimos genes que pueden dar hipoacusia. Otra importante que también tenemos que hablar, sobre todo para reconocer bien los factores de riesgo en nuestros pacientes para hipoacusia, son los que dicta la Young Committee on Infant Hearing, que es un instituto que se ha dedicado a ver todo lo que es tamiz auditivo y factores de riesgo para la detección temprana de hipoacusia, los cuales vamos a ir mencionando para que no se nos olviden y tenerlos ahí bien presentes. El primero son antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial congénita o de instauración en las primeras décadas de la vida, ya sea que se sepa que es hereditaria o que no sepamos bien la causa. Entonces, todos los pacientes con un familiar con hipoacusia es importante evaluarlo. El siguiente sería infecciones de la madre durante el embarazo, ya sea que las hayamos confirmado por algún estudio o que sospechemos de ellas por citomegalovirus, toxoplasma, herpes virus, rubiola, sífilis o VIH. Entonces, de estos, uno de los más importantes que ahora se ha estudiado mucho es el citomegalovirus y se ha visto que aquí necesitamos estar evaluando al paciente periódicamente, ya que este tipo de infección hace que haya una hipoacusia progresiva. Entonces, incluso el paciente puede nacer con audición normal y a través de los años ir perdiendo la audición. Entonces, este tipo de pacientes hay que siempre estarlos vigilando. En ocasiones no se puede confirmar que durante el embarazo se sospeche o se tenga esta infección. Por lo tanto, cuando nace el recién nacido, hay que ver que si tiene algún rasgo clínico que nos sugiera esta infección, también tenemos que tomarlo en cuenta para descartar hipoacusia. La que sigue, por favor. Otros de los factores de riesgo es cualquier paciente que encontremos con anomalías congénitas, cráneoencefálicas o craneofaciales y de cuello que afecten la línea media o estructuras relacionadas con el oído, es importante descartar hipoacusia. Por ejemplo, una microtia aislada, obviamente tenemos que descartar algún problema o alguna malformación labio, paladar hendido, etcétera. Aunque no esté dentro de un síndrome genético, que sea aislado. Los pacientes prematuros con pesos menor de 1.500 gramos al nacer y o 32 semanas de gestación, también es muy importante este factor de riesgo. El peso por sí solo al nacer de menos de 1.500 gramos, la hiperbilirubinemia grave que requiera exsanguíneo transfusión o por encima de 20 miligramos sobre decilitro es un factor de riesgo muy importante para que nosotros descartemos un trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, ya que sabemos que estas bilirrubinas tan altas llegan a afectar el nervio auditivo. Entonces, siempre cuando hacemos la historia clínica y en los antecedentes nos dicen, no, es que se puso amarillito, tuvo hiperbilirubinemia, si no saben
¿Cuánto fue la hiperbilirrubinemia? Es importante preguntar siempre si le hicieron exsanguíneo transfusión, que eso casi siempre las mamás sí se acuerdan. Otro antecedente importante o factor de riesgo es la medicación en la madre gestante o del recién nacido a algún ototóxico, como la micacina, por ejemplo, o algún otro isótopo radiactivo o algún producto que sea tóxico para el oído. La que sigue, por favor. Otro más es la meningitis bacteriana, que bueno, esta meningitis bacteriana puede llevar a haber una laberintitis y a su vez esto llevar a una osificación del laberinto y por lo tanto presentar hipoacusias incluso profundas. Un accidente hipóxico isquémico en los pacientes que tienen un Apgar menor a 4 al primer minuto o menor a 6 a los 5 minutos o que han tenido encefalopatías moderadas y graves es de importancia y hay que tomarlos en cuenta para descartar hipoacusia. Así como pacientes que hayan tenido insuficiencia respiratoria por aspiración de meconio, ventilación mecánica por más de 5 días, todo esto nos habla de hipoxia y puede haber daño a nivel de órgano de Corti. Un traumatismo craneoencefálico que afecte la base de cráneo, sobre todo en pacientes que han tenido partos distóxicos donde se ha tenido que usar forceps, es importante descartar hipoacusia. Y también hallazgos ya en los recién nacidos o en las familias que haya alteraciones donde podamos asociarlo a un síndrome, como los que ya platicamos, que están ligados a hipoacusia u otros trastornos neurodegenerativos, por ejemplo, como el síndrome de Down y el síndrome de Van der Burg. Entonces, como vemos, todos estos son factores de riesgo para hipoacusia y es importante tenerlos en cuenta cada uno. La que sigue, por favor. Y de aquí la importancia también del tamiz auditivo. Sabemos que la hipoacusia es un problema de salud pública, ya que nuestros pacientes con hipoacusia tienen problemas en su desarrollo, no solamente social, en su desarrollo académico, emocional, les cuesta mucho integrarse a la sociedad y mientras más tempranamente podamos diagnosticarlos y entonces tratarlos eficazmente y rehabilitarlos, es la mejor manera el tamiz auditivo. Entonces vamos a platicar cómo se debe hacer o cómo nos dan un algoritmo muy fácil en el CENETEC para que nosotros podamos hacer el tamiz auditivo neonatal de la mejor manera. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Ya. Gracias. Bueno, entonces, este algoritmo que viene en la guía práctica clínica del CENETEC, lo que ellos nos recomiendan es que tenemos nosotros al recién nacido las primeras 24 horas de vida y si en su centro donde nació de primer nivel no tienen un equipo de tamiz auditivo, que generalmente se hace a través de emisiones otoacústicas, se tiene que referir a algún equipo, algún hospital de primer nivel para que se le pueda hacer el tamiz. De aquí vamos a ver que nos vamos a ir hacia dos partes, ya sea si el paciente tiene factores de riesgo para hipoacusia, todos los que ya mencionamos, o no tiene ningún factor de riesgo. Si el paciente, una vez que hicimos el interrogatorio, no tiene ningún factor de riesgo, se le realiza un tamiz auditivo universal, el cual empezaría en una primera fase, de preferencia en las primeras 48 horas de vida. Sabemos que esto a veces es un poco ficticio y que no se hace de esa manera, pero sino en cuanto se pueda, a la semana, a las 2 semanas de vida, hacer el tamiz auditivo en primera fase. Si en esta primera fase, siendo un estudio de screening, lo único que nos dice es pasa, no pasa, normal, anormal. Puede ser un equipo de emisiones otoacústicas o un equipo de potenciales auditivos de tamiz. Estos equipos, generalmente aquí en México, los más usados son el Otorrit, que es de emisiones otoacústicas. Y bueno, si en esta primera fase se le hace el tamiz al paciente y dice pasa, podemos decir que es un paciente normoyente y entonces ya se iría a cuidados de niño sano y no nos preocuparíamos en cuanto a hipoacusia en ese momento. Si al contrario no pasa, tendría que ir a una segunda fase
que esta fase estará más o menos entre la primera semana y el primer mes de vida de preferencia, pero bueno, esta se debe hacer lo antes posible una vez que ya no pasó un primer tamiz, esperarnos tal vez 2 semanas, máximo 3 semanas y volver a repetirlo. Aquí, si el paciente ya pasa, podemos decir que es un paciente normoyente y ya no habría mayor problema. Pero si el paciente no pasa, entonces sí nos tendríamos que ir a una tercera fase. Esa tercera fase es donde entramos nosotros, los audiólogos, donde tendríamos que hacerle una evaluación audiológica completa, de preferencia iniciar entre los 3 y 4 meses de edad, para que a más tardar entre los 6 y 7 meses de una forma ideal, ya el paciente sea diagnosticado, sepamos qué grado de hipoacusia tiene y se le pueda poner la prótesis indicada, ¿no? El auxiliar auditivo indicado a este paciente. La cosa es diferente si nos vamos hacia el otro lado. Si el paciente tiene factores de riesgo para hipoacusia, que fueron los que ya comentamos, cualquiera, así sea solo uno, por ejemplo, un familiar con hipoacusia de nacimiento, o la mamá tuvo citomegalovirus, o alguno de todos los factores que comentamos, entonces ahí hacemos un tamiz auditivo en grupos de riesgo en el que, independientemente de los resultados de este equipo de tamiz, ya sea de potenciales o de emisiones, es decir, aunque salga normal, nuestro deber es mandar al paciente directamente a la evaluación audiológica. Entonces, aunque se haga un tamiz en factores de riesgo y salga normal, no se les olvide que es importante que lo valore un audiólogo, que lo valoremos nosotros lo antes posible, porque existe el trastorno de la neuropatía auditiva en el que las emisiones autoacústicas pueden ser normales, pero el paciente sí tener un grado de deficiencia del nervio auditivo. La que sigue, por favor. Oye, Ale, pero no quería interrumpirte porque creo que está súper interesante, pero aquí hay Perdón. No, al contrario. Oye, tengo una duda que creo es una duda muy común en consulta respecto al tamiz. Uno, Claro. ¿qué pasa si el bebé veo que pones ahí después, antes de los 3 o 4 meses? ¿Qué pasa si no se le hizo el tamiz hasta esa edad? ¿Qué otras pruebas se le tienen que hacer? ¿O el tamiz ya no está indicado? ¿Se tiene que hacer otro tipo de prueba específica? ¿Nos puedes hablar respecto a eso, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, digo, el tamiz se debe hacer lo antes posible, pero en caso de que no se pueda hacer, tal vez que el paciente ya tiene 6 meses y nunca le hicieron tamiz auditivo y se está sospechando de hipoacusia, bueno, si es un paciente sin factores de riesgo, a lo mejor se puede hacer en ese momento un tamiz, que al final es un screening, pero que no tenga ningún factor de riesgo y que yo no esté sospechando, ¿no? Que tenga hipoacusia, etcétera. Tal vez le podemos hacer tamiz. Si sale normal, pues ya no habría problema, ¿no? Pero si tiene por lo menos un factor de riesgo de todos los que mencionamos, que son alrededor como de 20 y algo, entonces sí necesitamos hacer otros estudios ya más específicos, donde podamos evaluar al paciente de una forma más integral. Entonces, si quieres, ahorita los vamos comentando. Perfecto, gracias, Ale. A ti, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a hablar ahora de los estudios audiológicos que tenemos. Por un lado, los vamos a dividir en subjetivos y en objetivos. ¿Por qué subjetivos? Los estudios subjetivos son porque dependen no solamente de la cooperación y de la comprensión del paciente, sino que también las respuestas del paciente, ¿no? Por ejemplo, como en una audiometría. Esta audiometría depende de que el paciente nos diga si está escuchando o no está escuchando, lo cual a veces el paciente nos puede engañar incluso o se puede confundir. Entonces, por eso ese tipo de estudios son subjetivos. Al contrario de los estudios objetivos, donde los equipos nos dan datos duros, no las respuestas de estos equipos, los resultados de estos equipos, de estos estudios, no dependen de nuestro paciente. Entonces, por eso los dividimos en subjetivos y objetivos. Dentro de los subjetivos vamos a tener la acumetría, la audiometría tonal y la logoaudiometría. Y dentro de los objetivos va a ser la impedanciometría, que dentro de este irá la timpanometría y los reflejos estapediales, las emisiones autoacústicas, la electrococleografía, los potenciales auditivos de tallo cerebral y los potenciales auditivos de estado estable, y los cuales voy a ir mencionando cada uno de ellos, lo más importante.
Entonces, aquí tenemos una audiometría, que esta es una prueba que permite valorar la capacidad de respuesta condicionada o no de una persona a distintos estímulos, bien por medio de sonidos puros o sonidos complejos. Los sonidos puros, pues, es el tono puro, ¿no? El pip, y los sonidos complejos, pues, es como el un tono blanco, etcétera. Les puse estas imágenes, ay, si me las regresas, nada más para que la vean, que se me hace muy didáctica, en la que podemos ver más o menos a qué nivel están varios de los sonidos. Por ejemplo, si vemos aquí el canto de un pájaro, estará en los sonidos más agudos alrededor de 10 decibeles. Entonces, si el paciente escucha el canto de los pajaritos, podemos decir que prácticamente escucha bien a ese nivel. Mientras que el ladrido del perro va a estar en sonidos más graves y aproximadamente a 70 decibeles. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, vemos un paciente que tiene una hipoacusia bilateral severa, como todos los sonidos que están por arriba no logra escuchar, incluso una aspiradora, y los sonidos que estén por abajo de su audición, eso sí los logrará escuchar. Entonces, esto también nos da una idea importante del nivel de audición que puede tener un paciente. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver cómo se ve el audiograma ya cuando nosotros se los mandamos. En el primer ejemplo, pues vemos un paciente que está escuchando normal. En el segundo, es un paciente con una hipoacusia descendente, donde están conservados principalmente los graves y más afectados los agudos, y más o menos en promedio será una hipoacusia moderada a severa. Recordemos que esta audiometría la hacemos a través de audífonos TDH, generalmente, o de inserción. La que sigue, por favor. Pero en los niños más pequeñitos es difícil que podamos hacer este tipo de audiometría convencional. Generalmente la audiometría convencional la logramos hacer alrededor después de los 3 años. Antes es un poquito complicado, por lo que nos podemos agarrar de otros tipos de audiometrías para que nosotros podamos evaluar al paciente. En los más pequeñitos se puede hacer un BOA, por sus siglas en inglés, que es la audiometría por observación del comportamiento, en la que esta la utilizamos típicamente para monitorizar la evaluación de la hipoacusia en neonatos y lactantes. Generalmente se evalúan niños entre 0 y 6 meses. Este tipo de audiometría es una audiometría que se hace por campo libre, es decir, a través de unos audífonos, a través de unas bocinas, como podemos ver en las imágenes. Y lo que se hace es que tenemos 2 bocinas, una de cada lado, a 1 metro más o menos de distancia de donde está nuestro paciente, y se pasan los sonidos a través de las 2 bocinas, se hace binaural. Dependiendo de la intensidad a la que el paciente responda, y puede tener diferentes respuestas, ¿no? Por ejemplo, si entra a la cámara está llorando, nosotros le pasamos el sonido y se calla, esa es una de las respuestas. O incluso hay otros pacientes que les pasamos el sonido y lloran, o se exaltan, o se quedan así como sorprendidos. En otras ocasiones también se ha visto que una de las respuestas que más podemos nosotros evaluar es cuando paran de succionar. Entonces se le puede dar pecho o mamila y estarlos evaluando, y en el momento en el que pasamos el sonido dejan de succionar. Esa es una de las respuestas más adecuadas que debemos tomar para este tipo de audiometría por campo libre para los más pequeñitos. La que sigue, por favor. Ya para pacientes un poquito más grandes, se puede hacer un BRA, que es la audiometría por reforzamiento visual. Esta generalmente se hace en niños entre 5 o 6 meses y hasta los 24 meses. Y en esta se usa 1 o más refuerzos visuales para mantener la respuesta. Y las respuestas conductuales que nosotros buscamos es que el paciente gire la cabeza 45 o 90 grados al lado de la bocina donde se está pasando el estímulo sonoro. En este caso, tenemos las 2 bocinas, pero ya no se va a pasar el sonido por las 2 bocinas al mismo tiempo, es decir, ya no va a ser binaural. En este caso va a ser monoaural, o se va a pasar del lado derecho o se va a pasar del lado izquierdo. Y aquí lo que vamos a hacer es que cada vez que pasemos el sonido y el paciente tenga una respuesta adecuada a ese sonido, es decir, que voltee, se le va a poner algún estímulo visual para reforzar
esta respuesta al sonido. Y entonces eso también nos da una gran idea de a qué nivel está escuchando el paciente. La que sigue, por favor. Muchas veces puede ser que no tengamos estos refuerzos visuales, pero podemos hacer un COR, que es la audiometría por respuesta de condicionamiento orientado. Es prácticamente lo mismo. Vemos que la orientación de la cabeza hacia la fuente sonora de la bocina, localizada ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, va a ser nuestra respuesta deseada, y hacemos lo mismo. Pasamos sonidos a diferentes intensidades, igual del lado derecho o del lado izquierdo, y lo que nosotros esperamos es que el paciente voltee, que este es a veces más fácil que la tengamos en nuestras instituciones a la anterior, pero es prácticamente nos ayuda para lo mismo y en las mismas edades. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver cómo es que nosotros les podemos mandar estos estudios de audiometría por campo libre. Si pueden ver en el primer ejemplo de arriba, vamos a ver que está una B, lo que nos implica que es binaural, por lo que estamos haciendo un BOA. En este caso, si el paciente responde a 30 decibeles, dependiendo de la edad que tenga, pues podemos decir que prácticamente está normal. Si está respondiendo por debajo, dependiendo de la edad, nos puede dar una idea de si tiene algún grado de hipoacusia, pero finalmente es algo subjetivo, pero que sí nos da una idea del nivel al que está escuchando el paciente. Del otro lado, del lado derecho, podemos ver que se ve en colores hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo en azul. Y en este caso, pues es un COR, ya que vemos que se está pasando monoaural de un lado o del otro. En este caso, los pacientes para estas edades ya deben responder aproximadamente entre 20 y 30 decibeles. Si responden por debajo, por ejemplo, entre 40 y 50 decibeles, sí sería importante descartar tal vez una hipoacusia superficial. Entre 60 y 70 decibeles, tal vez algo ya de moderado a severo, y si, como en el caso de abajo, el paciente no responde incluso a 70 decibeles, podemos hablar de que el paciente puede llegar a tener una hipoacusia de severa a profunda. Obviamente esto en un ojo ya experto es mucho más objetivo, pero siempre serán estudios subjetivos, pero que nos dan una idea de a qué nivel está escuchando nuestro paciente. Es algo más clínico. La que sigue, por favor. Tenemos otro tipo ya de audiometrías para pacientes un poco más grandes, donde ya utilizamos audífonos, ya no es a través de campo libre, como la audiometría por condicionamiento operante con refuerzo tangible, que es el TROCA, en la que el paciente recibe una golosina como reforzamiento por medio de un dispensador. Entonces, cada vez que él responde adecuadamente cuando le estamos pasando el sonido, entonces se le da alguna golosina o algún premio. La audiometría de condicionamiento operante con refuerzo visible, que es el BROCA. Aquí lo que recibe el paciente es un refuerzo visual, como lo vemos en la imagen, ¿no? Ve una caricatura, un monito o algo que lo hace, pues, hacer de una mejor manera este estudio, estar condicionado al sonido. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es la que más utilizamos realmente, que es la audiometría condicionada por juego. Esta es útil para comenzarla a realizar aproximadamente entre los 24 y 30 meses y mucho más en preescolares. Les digo, generalmente los niños alrededor de los 3 años hacia arriba ya podemos lograr hacer una audiometría de este tipo, a veces si son más pequeñitos también, pero siempre importante tomar en cuenta las características cognitivas del paciente, que no tenga algún déficit motor, porque si no, pues también es complicado, y la cooperación del paciente, ¿no? Hay niños que luego no nos logran cooperar porque tengan algún trastorno, por ejemplo, como autismo, ¿no? Entonces ahí sí sería muy complicado, aunque ya sea en edad preescolar, poderle hacer este estudio, y entonces nos bajaremos tal vez a realizarle un COR. O un paciente con parálisis cerebral que tal vez no tiene ni siquiera movimiento y control de cuello, entonces pues a este paciente le tendremos que hacer tal vez un BOA, aunque ya esté más grande, ¿no? O sea, nos tenemos que poner al nivel de nuestro paciente. En este caso lo que hacemos es que condicionamos al paciente al sonido. Cada vez que escucha el sonido que nosotros estamos seguros que escucha, lo condicionamos a que baje una ficha, a que ponga tal vez un cubo encima de otro o que haga algún juego, ¿no? Entonces, esto hace que podamos condicionar a un paciente al sonido y sacar audiometrías muy fidedignas.
que es la que más ocupamos ya en pacientes preescolares. La que sigue, por favor. Y finalmente, niños ya en edad escolar, generalmente ya están preparados para hacer el procedimiento convencional y entonces su respuesta puede ser simplemente levantar la mano o pulsar un botón. Como les decía aquí, siempre muy importante tomar en cuenta la cognición del paciente, es decir, su nivel intelectual, ¿no? Hay pacientes que incluso tienen 10 años, pero tienen tal vez deficiencia mental y no logran hacer este tipo de audiometrías. No importa, nos bajamos, le hacemos una audiometría condicionada por juego y la logran realizar, ¿no? Hay que ponernos al nivel de nuestro paciente. La que sigue, por favor. Sí, tenemos unas preguntas. Claro, claro. Antes de ¿De continuar, pasar? Claro que sí. para que no se vaya la idea, está muy, muy interesante todo esto. Claro. Vamos a, pues para ir cubriendo, ya son 3 preguntas. Perfecto. Voy a leer una, la más completa. Juvencio Sendejas dice, paciente sin factor de riesgo y sin alteraciones gestacionales ni perinatales aparentes. Hijo de la gesta 2, de 2 años de edad, sin tamiz. El niño no habla, solo emite sonidos, pero sí responde a sonidos. La mamá refiere que sí pronunciaba bisílabos al año, pero dejó de hacerlo. Lo asocia solamente cuando la mamá se embaraza por tercera vez. ¿Aquí aplica hacer un tamiz o qué protocolo es el adecuado? Okay. Sí, en este caso, como ya es un paciente más grande y tiene aparte un trastorno del lenguaje importante, ¿no? Que es lo que nos comentan, sí tendríamos que hacerle una evaluación audiológica completa. Tenemos primero que descartar que no tenga algún grado de hipoacusia y ya nada más ver que solo sea un problema de lenguaje tal vez mixto, receptivo o de comprensión. Pero sí, cuando ya los pacientes a esa edad tienen tan rezagado el lenguaje, yo creo que no es suficiente con que nos quedemos con el tamiz auditivo. Sí tendremos que hacer una valoración audiológica completa y obviamente una vez descartando que no tenga hipoacusia, hacer también la valoración del lenguaje para que lleve terapia, ¿no? Pero sí, con ese lenguaje tan pobre que tiene, sí necesita la valoración audiológica. También Lourdes Trigos pregunta, en audiometría por refuerzo visual, ¿qué frecuencias evalúan? Claro. Las frecuencias que evaluamos por default siempre son 500, 2 y 4, ¿no? O sea, evaluamos una grave y 2 agudas. Recuerden que estos estudios deben hacerse rápido porque los pacientes se habitúan al sonido y los perdemos, ¿no? Entonces, generalmente, la técnica como está descrita es que si nosotros, bueno, ya una vez que vimos al paciente, sabemos qué edad tiene, sabemos a qué nivel debe responder, digo, si me llega un recién nacido, yo no espero que me responda 30 o 40 decibeles, ¿no? Espero que me responda muy por debajo, tal vez me va a responder entre 60. Yo iniciaré o haré esta audiometría a ese nivel, ¿no? Se tiene que hacer de una manera rápida, ¿no? Igual si ya vimos al paciente en el consultorio, ya vimos más o menos a qué sonido responde y yo digo, bueno, este paciente tiene una conducta auditiva tal vez de normoyente, a lo mucho de hipoacusia superficial, bueno, pues yo voy a empezar, si ya tiene a lo mejor 6, 9 meses, puedo empezar a 50 decibeles y de ahí me voy brincando, ¿no? Entonces la técnica es, si ya sabemos que el paciente debe escuchar a 30 decibeles, que es más o menos a partir de los 9 meses, y que estamos pensando que sí escucha o que no tiene una hipoacusia tan severa, empezar en 50 decibeles, si responde, me subo a 30 decibeles. Si responde, ahí me quedo, ¿no? Si no, de 50 decibeles, si no responde, me bajo hasta 70. Si ahí no responde, ahí me quedo, ¿no? Y entonces voy saltando más o menos de esa manera. Si en cambio en 70 responde, me subo a 60 y ya veo tal vez ahí esté la respuesta. Entonces, tiene que ser un estudio muy rápido, para que el paciente no se habitúe y no lo perdamos en la cámara. Digo, ya con experiencia, pues uno le va haciendo más fácil, pero es como la mejor forma para hacer una audiometría a un paciente pequeñito. Y algo muy parecido preguntaba José Velázquez, que ahorita con esta respuesta también lo hiciste hacia su pregunta. Inet tenía otra pregunta más.
y otro comentario. Sí, y creo que justamente las preguntas van a ser orientadas hacia Yale, porque muchas veces dentro de las preguntas que nos hacen a nosotros en adaptaciones, ¿cuál sería el estudio ideal para la adaptación de auxiliares auditivos? Y creo que justamente vas hacia allá respecto a los potenciales evocados. Me gustaría, cuando empieces a explicar un poquito, darnos como el previo, ¿cuál es la diferencia entre potencial de estado estable, entre cuál sería justamente lo ideal para poder tener? Y creo que preguntan la evaluación de las frecuencias, porque nosotros siempre comentamos, entre más frecuencias evaluemos en un paciente para la adaptación audioprotésica, pues tenemos más información y es mucho más específica. Sí, claro. Digo, el estudio de elección siempre va a ser audiometría, ¿no? Pero como sabemos, hay pacientes que no vamos a lograr hacer una audiometría, ¿no? Por edad, por ejemplo, como en un bebé. Ahí no nos podemos basar en un campo libre y eso, ¿no? Para poder adaptar. Entonces, ahí sí necesitamos ver los potenciales auditivos. Si quieren, ahorita que lleguemos a esa parte, lo vamos comentando para que quede como más claro. Perfecto, gracias, Ale. Bien. Bueno, hago un paréntesis, el tiempo ahorita nos está comiendo. Todo el tema es muy interesante y nos va a hablar ahora de los estudios objetivos. Tenemos el tiempo cortito, pero vamos a pasar las diapositivas. Esperemos que tengan tiempo, unos 10 minutos más de lo planeado para ver todo esto, y si quisiéramos que nos dieras énfasis en esta última pregunta que hizo Net, que es una duda que no es solo en nuestro país, es en todas partes, y me interesa mucho que se hable de ello. Claro. Entonces, que sí, voy para allá rápido. Corramos. Bueno, la logoaudiometría pues es una prueba más cercana a la realidad sonora del individuo, ya que aquí no solamente evaluamos el umbral auditivo, sino su capacidad de comprensión del lenguaje y la integridad como tal de la vía auditiva central. Entonces, esta también es muy importante realizarla para ver qué tanto está entendiendo el paciente y que nos ayuda mucho también a la adaptación, ¿no? Seguimos, por favor. La siguiente, gracias. La impedanciometría, que bueno, esta es muy importante hacerla siempre antes de hacer potenciales auditivos para que veamos que el paciente no tiene una otitis sobre todo, ¿no? Y podamos evaluar cómo están los reflejos estapediales, etcétera. Entonces, bueno, la impedanciometría, vamos a ver primero lo que es la impedancia, que esta es la dificultad que pone un sistema físico para que atraviese a través de él una energía. La complianza, que va a ser lo contrario, que es la facilidad que tiene cada sistema físico para ser atravesado por esa energía. Y aquí vamos a hablar de energía sonora, y la impedancia va a ser la impedancia acústica. Y el sistema físico por el cual tiene que pasar esta energía acústica hasta el oído interno va a ser el oído medio. La que sigue, por favor. Y entonces aquí vamos a dividir en timpanometría, que va a ser el estudio que evalúa la complianza que tiene esa membrana timpánica y el oído medio. Y como saben, lo que hacemos es que pasamos una sonda. Esta sonda va a pasar presión y sonido, va a hacer que la membrana timpánica se mueva, y ese movimiento nos va a dar una curva. La que sigue, gracias. Estas curvas, de acuerdo a la clasificación de Yergin, puede ser una curva tipo A, que sería una curva normal, una curva tipo AS, que como ven es una curva más pequeña, en la que a lo mejor puede haber una osificación de cadena osicular que hace que no permita el movimiento adecuado de la membrana timpánica. Una curva tipo AD, donde al contrario es una curva muy alta. Eso pues puede hablar tal vez de cadena osicular que se ha roto, o algún otro problema, un neotímpano, etcétera. Una curva tipo C, donde las presiones serían muy a la negatividad, en la que hablaríamos de un problema de trompa de Eustaquio. Una curva tipo B, en la que hablaríamos de ocupación de caja timpánica, como la otitis media, ya sea aguda o crónica. La que sigue, por favor. Los reflejos estapediales, que bueno, este es un estudio de la contracción del músculo estapedial que se produce cuando un sonido supera determinada intensidad. Este tipo de contracción del músculo es un reflejo, y este reflejo es un reflejo de protección ante sonidos fuertes. Y nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. La que sigue. Muy bien. Ya sea de una forma cuantitativa, como lo vemos en este timpanograma. En la parte de arriba, pues vemos la timpanometría. En la parte de abajo vemos estos como montañitas, que
cualitativamente, pues vemos que son reflejos estapediales. Y estos reflejos estapediales generalmente solo se presentan en pacientes con audición normal, el cual puede estar presente o no, y de ahí pues ya guiarnos, ¿no? A que si no están presentes hay que descartar hipoacusia siempre. La que sigue, por favor. Esta es otra forma de también podemos ver los reflejos y la timpanometría de una forma más cuantitativa, donde solo nos dice a qué nivel aparece o si no aparece. La que sigue, por favor. Las emisiones otoacústicas, que estas son vibraciones acústicas emitidas por las células ciliadas externas y que son recogidas por el conducto auditivo externo por medio de una sonda portadora de un altavoz y un micrófono. El altavoz para producir un sonido y el micrófono para poder captar esa respuesta de las células ciliadas externas a este sonido. Estas pueden ser espontáneas, estas son sonidos emitidos por la cóclea en ausencia de cualquier estimulación, la cual la tenemos todos de forma normal, o pueden ser evocadas transitorias, que van a ser sonidos emitidos por la cóclea en respuesta a una estimulación breve, ya sea un sonido tipo clic o burst, o por productos de distorsión, que estos van a ser sonidos emitidos por la cóclea en respuesta a una estimulación continua por dos sonidos puros presentados al mismo tiempo. Aquí en este ejemplo podemos ver en el oído derecho unas emisiones otoacústicas transitorias o transientes, que también se les llama así, donde vemos en azul una respuesta súper bonita y en la parte de arriba nos da la reproductibilidad, que en este caso es del 99%, aquí la normalidad es arriba del 70%. Con esto podemos decir que en este paciente el oído derecho, sus células ciliadas externas están funcionando bien. Abajo vemos cómo no hay nada de respuesta en ese oído, prácticamente un 4%, la reproductibilidad está muy baja. Aquí sí tenemos que descartar hipoacusia, ¿no? Porque estamos viendo que no funcionan bien las células ciliadas externas. La que sigue, por favor. En este otro ejemplo, vemos que estas son más específicas por frecuencia, que son las emisiones otoacústicas por productos de distorsión, son mucho más específicas y aquí lo que vemos casi siempre es, en algunos equipos lo hacen como palomeado, pero vemos una curva y esta curva alrededor, dependiendo del equipo, debe de ser de arriba de 7 decibeles. Como vemos, pues aquí están muy, muy bajitas. La ventaja que estas nos dan es que son más específicas por frecuencia y que podemos evaluar una gama de frecuencias más amplia. La que sigue. Y pues ahora sí vamos a lo que queríamos checar, que eran los potenciales provocados auditivos de tallo cerebral, que este es un estudio electrofisiológico que mide la respuesta neural desencadenada por un estímulo acústico a nivel del tronco cerebral en los primeros 10 milisegundos que hemos presentado este estímulo. Como ya saben, se hace a través de audífonos, ya sea antisensión o TDAH, y nosotros recogemos las respuestas de este nervio a través de los electrodos, que van 2 en la cabeza y 1 detrás de cada uno de los oídos, y preferentemente nos ayuda a evaluar frecuencias altas, más o menos alrededor entre 3 y 4 kilohertz es donde encontramos el promedio que nos da estos potenciales auditivos, la respuesta de estos potenciales auditivos. Entonces, como podemos ver aquí, nos ayuda a evaluar toda la vía auditiva, nos ayuda a evaluar cómo está funcionando este nervio auditivo. Cada una de las ondas, la 1, la 2, la 3, etcétera, nos ayudan a ver un generador anatómico a través de la vía auditiva, desde el nervio auditivo hasta la corteza cerebral. Las ondas que más logramos ver en este tipo de potenciales es la onda 1, la onda 3 y la onda 5, que esta onda 5 es muy importante ya que es la que nos va a dar umbral auditivo. Pero recordemos que nos ayuda a evaluar solamente frecuencias altas, alrededor entre 3 y 4 kilohertz. Y aquí podemos ver unas imágenes de potenciales auditivos. Lo normal, recuerden, es que aparezca la onda quinta, como lo podemos ver aquí en los ejemplos, a 30 decibeles y que conforme vamos subiendo la intensidad ya alcancemos a ver más ondas y con una mejor morfología. Y con eso ya podemos medir latencias y poder ver si es un problema conductivo, sensorial o retrococlear. En este caso último, vemos en la parte de abajo a la derecha, vemos cómo el oído derecho pues prácticamente está escuchando en audición normal,
mientras que el oído izquierdo, pues vemos que no hay ninguna respuesta. Entonces, estos potenciales nos ayudan a evaluar el funcionamiento y la integridad de la vía auditiva. Sí nos pueden ayudar a adaptar, pero realmente al solamente evaluar frecuencias altas, si tenemos un paciente, como se acuerdan el caso que vimos en audiometría, donde hay conservados los graves y muy abajo los agudos, como solamente nos está evaluando agudos, puede ser que nos salga incluso sin respuesta o a 90 decibeles. Pero si nosotros solamente nos quedamos con este estudio, pues estaremos perdiendo las frecuencias que sí están conservadas. Y entonces esos pacientes no van a estar confortables con su auxiliar auditivo, porque los graves están muy conservados y solamente nos quedamos con los potenciales que salen en hipoacusia profunda, porque están muy descendente la hipoacusia, entonces pues estaremos cerrando a la hora de estar adaptando. La siguiente, por favor. Y los potenciales de estado estable, que estas son respuestas electrofisiológicas evocadas por un estímulo acústico continuo, el cual es modulado por una frecuencia distinta a la de estimulación, donde la amplitud y la fase van a permanecer constantes en el tiempo, por eso se le llaman de estado estable. Estos potenciales sí nos ayudan a evaluar más los umbrales auditivos estimados, que si podemos ver la siguiente diapositiva, les voy a mostrar cómo aparece. Aquí lo que hacemos es que nos da umbrales auditivos estimados o un audiograma estimado. En el primer caso, vemos cómo el paciente pues prácticamente tiene audición normal y en el otro vemos cómo todas las respuestas están por debajo de 80 decibeles, lo que nos hablaría de una hipoacusia profunda. Generalmente yo les recomiendo más que adaptemos con estos potenciales. Yo sé que este tipo de potenciales mucha gente no los quiere o no les gustan porque son menos sensibles y específicos mientras el paciente tenga mejor audición. Pero actualmente los equipos, si pueden ver, ya tienen un factor de corrección. Aparece como una LED en gris donde apareció la respuesta, pero la realidad es la que está arriba, la que está en color. Ajá. Entonces, al tener este factor de corrección, los hace mucho más específicos y mucho más sensibles. Anteriormente esto no lo tenían los equipos, por eso mucha gente decía, no, no adaptes con este tipo de estudios, pero la realidad es que son estudios que se hacen relativamente rápido porque podemos evaluar todas las frecuencias al mismo tiempo y nos dan un audiograma estimado de 500 a 4 kilohertz. Entonces, yo creo que este estudio es muy importante que lo tengamos para poder adaptar auxiliares auditivos. Yo generalmente con este estudio es el con el que mando a adaptar a mis pacientes o con el que adapto a mis pacientes. También tenemos obviamente los potenciales de frecuencia específica que también se pueden utilizar, pero igual los potenciales de frecuencia específica solo son para frecuencias agudas. Nos evalúan 1, 2, 3 y 4. No podemos evaluar más allá. Aquí sí podemos evaluar 500, que es muy importante, sobre todo en hipoacusias descendentes, que era lo que les comentaba. La que sigue ahora sí. Y por último, también pues los estudios de imagen, siempre importantes para descartar alguna malformación de oído. Tomografía para descartar malformaciones óseas, ya sea en cóclea o en cadena osicular o en laberinto, etcétera. Y la resonancia magnética, donde veremos más el laberinto membranoso, ya no tanto el laberinto óseo. Entonces, tomografía, laberinto óseo, resonancia, laberinto membranoso. Si me pasan la imagen de la resonancia, nada más para que la vean así de forma rápida. Y aquí sobre todo cuando pensamos que el paciente tenga alguna malformación de nervio auditivo, muy importante mandar esta resonancia y para poder ver cómo está el laberinto, pero ya membranoso. Podemos ver cómo se pueden hacer aquí muy bonitas, se ven la cóclea, canales semicirculares y demás, ¿no? Pero preferentemente este estudio para evaluar paquete vascular y nervio auditivo, ¿no? Sobre todo en los niños que podemos tener alguna alteración a nivel o alguna deficiencia en nervio auditivo, ya sea hipoplasia o agenesia, sumamente importante la resonancia.
Y pues prácticamente creo que eso es todo. Les doy las gracias por escucharme aquí. Creo que sí lo logramos en 1 hora, 1 hora 6. Les dejo de todas formas mi correo electrónico para lo que necesiten. Yo me encuentro en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Dudas, preguntas, lo que quieran. Estoy sin duda a sus órdenes. Y pues no sé si hay alguna otra preguntita, alguna duda. Sí, tenemos unas preguntas. Vamos a robar unos poquitos minutos. Perdón porque ahorita se me fue el dedo. No creas que ya te estaba presionando. Pues sí, hay mucho interés ahora. Y esto, o sea, si ven todo es una cadenita, ¿no? No es, tampoco es una receta de cocina. Con estos potenciales, y ya si se dan cuenta, todo requiere una evaluación muy completa para saber qué estudio seleccionar, cómo voy a evaluar, depende de la edad del niño, de su estado mental. Entonces, todo esto, la verdad es que me encanta este tema porque está muy completo, aunque lo tratamos de hacer lo más pequeño posible, es un gran tema, pero sí está muy, muy completo. Viene, ya lo único que nos falta dar hoy es cómo adaptar, ¿no? Pero eso va a ser otro tema. Entonces, sí, vamos claro, a leer sí. entre Net y yo algunas de las preguntas. Claro, sí, Juana, y nada ¿sí? más, rapidísimo, recuerden que los potenciales de tallo, por ejemplo, en pacientes con neuropatía auditiva, ahí sí los tenemos que hacer, ¿no? Porque ahí tenemos que evaluar la funcionalidad del nervio auditivo. Entonces, ese es uno de los pros de los potenciales de tallo, que es el único que evalúa integridad de vía auditiva. Los de estado estable no nos ayudan a evaluar eso. Y muchas veces en estos pacientes con neuropatía auditiva no es tan cercana a la realidad de los potenciales de estado estable a su audiometría. Entonces ahí sí necesitamos nada más cuidar en estos pacientes, ¿no? Como dices, no es una receta de cocina, pero pues sí son menos, ¿no? Los pacientes con estas alteraciones. Claro. Y bueno, felicita a Mayra Ramírez, excelente Gracias. curso. Bueno, estaba leyendo el de Juana Patricia Quejada Mayo. Buenas tardes. En los casos de los niños que presentan falla fonológica de tipo audiógeno, que cursan hipoacusia conductiva, que persisten sus fallas de discriminación en la logoaudiometría, ¿cómo calificas o interpretas los resultados? ¿Quieres que la repita o...? Ajá, bueno, en la logoaudiometría generalmente tenemos un patrón sensorial y un patrón conductivo. Entonces, lo que nosotros hacemos en la logoaudiometría es que dependiendo del umbral, ¿no?, que tiene el paciente, suponiendo, ¿no?, que está en una hipoacusia media y está alrededor de 50 decibeles, iniciamos en 50 decibeles a pasarles las palabras. En una hipoacusia conductiva, generalmente la primera intensidad está muy bajita, no sé, 10, 20, 30%, y en la siguiente intensidad, donde generalmente subimos 20 decibeles más, que entonces serían 70 decibeles, vemos cómo sube inmediatamente al 100%, ¿no? Entonces, ese es un patrón conductivo. Y a diferencia del patrón sensorial, en el que en la segunda subida, ¿no?, de la logoaudiometría, tal vez alcance un 80, un 70%, incluso a veces hasta un 90%, ¿no? Pero nunca llegan al 100%. Entonces, esa es la manera en la que podemos interpretar en la logoaudiometría que es un problema conductivo. Ahora, no todos los problemas conductivos, dependiendo, se van a adaptar, ¿no? Por ejemplo, si es una otitis que a lo mejor se puede quitar en 6 meses, pues no tendría caso adaptarlo, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante en los niños, porque lo más común son las otitis, ¿no? Pero estas, a menos que sí sean ya durante mucho tiempo y el paciente ya tenga un déficit auditivo mínimo y demás, podríamos pensar en adaptarla, pero antes realmente no. Además, los pacientes con otitis generalmente yo no los adapto, ¿no? Yo les quito la otitis, ¿no? Ya con el otorrino, obviamente, ¿no? Si requieren tubos de ventilación o lo que se necesite. Claro. Justo referente a los potenciales nos preguntan, Elsa dice, ¿es recomendable confirmar con potenciales de estado estable sin hacer potenciales evocados o deben de ser de potencial de estado estable después para adaptar? Pues yo creo que se pueden hacer ambos, ¿no? Digo, generalmente
pues ya en el equipo o muchos de los equipos hacen los 2 estudios, entonces podemos hacer ambos, pero depende de cada paciente, ¿no? Yo creo que sí es importante los de estado estable para poder adaptar, no quedarnos solamente con los de tallo. Yo creo que sí, porque como les dije, el tallo solamente nos va a hablar de frecuencias agudas. Entonces, si es una hipoacusia sobre todo descendente, es donde nos va a meter en muchos problemas. Claro, listo. Puede estar Gracias, Ale. los graves. Ok, gracias. Tenemos otras. ¿Ve otras, creo, en el chat, Marta? ¿O son felicitaciones? Vale, tienes muchas felicitaciones, Ale, y agradecimientos. Gracias. Ya se me perdió el chat. Ah, ya lo encontré. Había un par de preguntas aquí. ¿Cuál de las emisiones recomiendan, las transitorias o las de productos de distorsión? Ok. Generalmente, ya verás que cualquiera de las dos, pero creo que sí son más completas las de productos de distorsión, sobre todo cuando las hacemos ampliadas, podemos ver mucho más frecuencias. Se evalúa muchas más frecuencias que las transientes. Y luego preguntan si son necesarios los potenciales de estado estable por vía ósea. Y pues yo creo que no necesariamente, Digo yo, la verdad es que nosotros acá en el instituto no tenemos por vía ósea y lo que hacemos es que los adaptamos con vía aérea, ¿no? Y cuando obviamente sabemos que es un problema, pues, conductivo, pues, también se puede hacer de la misma manera, no hay como mayor problema. Yo incluso a mis pacientes con microtias bilaterales los adaptamos con vía aérea y sin ningún problema, les va súper bien. Okay. Hay una más, las latencias normales en los niños. Claro, entonces, bueno, cuando son menores de 2 años, pues ahí puede variar un poquito las latencias, pero después de los 2 años, prácticamente sería como en un adulto, entonces a 30 decibeles, tu onda quinta debe salir alrededor de 7.5 más menos 0.4, ¿no? Si nosotros nos subimos a 70 decibeles, entonces sabemos que las latencias se van a cortar. La onda quinta debe salir aproximadamente en 5.5 más menos 0.4, la onda 3 en 3.5 más menos 0.4 y la onda 1 en 1.5 más menos 0.4, ¿no? Entonces, son más o menos como una receta así rapidita para acordarnos de cómo deben ser las ondas y los intervalos interonda, acuérdense, 2, 2, 4, ¿no? Más menos 0.4. Entonces, es como la forma rápida de que podamos nosotros aprender de los potenciales. Por eso es en la normalidad, ¿no? Cuando está normal el paciente. Exactamente. Y bueno, siguen felicitando, siguen todos Muchas aquí. gracias. Muchas gracias por esperarse estos 15 minutos extra, pero era muy importante porque este gran tema no se puede dar en menos, ya lo hemos tratado y no se puede, y la verdad es que la doctora Alejandra lo dio muy preciso, como la verdad es que como lo queríamos tener, ¿no? Y esto se va a quedar. Dice, muchas gracias, felicidades, como siempre, gran equipo. Ahorita mientras se van desconectando algunos, porque todavía no se desconectan ni 10, al final de esto va a haber una encuesta con una pregunta. Disculpe, estoy aprendiendo a hacer esto. Yo hice una pregunta al final, a ver qué les pareció, porque, bueno, durante todo esto vamos a hablar de muchas cosas, como de otitis y hipoacusia, vamos a hablar de COVID pronto. Pongan atención porque todos los temas son tan interesantes como ahora, entonces no olviden contestar esta pregunta. ¿Qué más? ¿Algún comentario, Ned? Yo solamente quiero preguntarte, Ale, y más que preguntarte, como saber tu opinión, Ale, respecto a cuál sería tu recomendación para, o tu mensaje hacia los audioprotesistas si nos dedicamos a esto y adaptamos niños en el sentido de tener en conciencia todo eso que nos dices, pero algo que nos quisieras transmitir, algo que has visto tú dentro de tu práctica, que es importante que hagamos conciencia, que tengamos en cuenta al momento de evaluar a un niño. Claro, yo creo que muy importante que siempre los manden a valoración audiológica, ¿no? Me he encontrado desgraciadamente que a veces adaptan a niños, ¿no? Y no les hacen una valoración audiológica completa y terminan pues con auxiliares que no eran para su pérdida auditiva o que a veces ni siquiera los necesitaban, ¿no? Entonces, yo creo que sí muy importante
siempre una valoración audiológica completa, ¿no? Porque sí, los niños requieren prácticamente casi de todos los estudios que comentamos, ¿no? Que como dice Marta, no es una receta de cocina, pero sí, sí como que ver bien que sea que la valoración esté hecha prudentemente, ¿no? Y con todos los datos y no nada más esperarnos a, bueno, ya tengo unos potenciales de estado estable y ya los adapto, ¿no? Hay otras cosas que también se tienen que ir como valorando, ¿no? No solamente. Claro. Claro, Sí. y siempre lo decimos, como trabajar en conjunto también, ¿no? Exacto, Porque a veces como esa exacto. cuestión Sí, de conocer exacto. nuestros límites y hasta dónde nosotros podemos apoyar y cuándo necesitamos ayuda Exacto. también o integrarlo también. Sí, exacto. Yo creo que eso que dices es sumamente importante, ¿no? Que trabajemos en conjunto, ¿no? Y nosotros, pues, nosotros decirle, no, mira, pues adáptamelo así, necesito que le subas, que le bajes, que le pongas, que le quites, ¿no? Y eso de trabajar conjunto y de una manera multidisciplinaria es lo que le va a dar el mejor beneficio a nuestro paciente. Totalmente. Siempre. Muchas gracias, Ale. Creo que esto da para 10 sesiones más. Esperemos Sí, lo que sé. tenerte después en algún otro tema, Claro justamente que de sí. adaptación. Creo que sería muy importante hablar sobre adaptación pediátrica. Sí, 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 claro, porque los niños son otra cosa. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pues nada, Ale, yo nada más agradecerte. Marta, no sé si quieres dar algún mensaje ya para finalizar o tú, Ale, algo más que quisieras agregar de la sesión. No, pues muchísimas gracias a todos por permanecer aquí, aunque nos hemos tardado un poquito más, pero bueno, tratamos de ser lo más concretos posibles, pero como dicen, es un tema enorme. Agradezco mucho que me hayan invitado, de verdad, estar aquí, poder platicar sobre esto y que el conocimiento siga fluyendo. Y pues un gusto, Ned. Tenemos poco de conocernos, pero esperamos que no sea la única vez, que hayan más veces. Y pues Por ya, favor. llevo años de conocerla y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Ale, por compartir todo este conocimiento. No, a ustedes muchas por gracias. invitarme y gracias a estar aquí por esta oportunidad también. Sí, muchas gracias. Gracias por, Ale, nuevamente por abrir esta nueva etapa, Academia Médica Starkey. Muchas gracias.